El experimento que vamos a presentar se encarga de diferenciar las características entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Los integrantes del grupo son Lina Carreño, Carlos Navarro y Jamie Rojas. Antes de comenzar nuestro experimento, es necesario tomar en cuenta algunos conceptos básicos que vamos a ir utilizando a lo largo de este. El primer concepto es líquido. Líquido es un estado de la materia en donde las moléculas no están lo suficientemente relacionadas como para ser un sólido y lo suficientemente libres como para ser un gas. Están en un estado medio que permite que el líquido pueda fluir y puedan adoptar la superficie del recipiente que los contiene. Otro concepto básico que tenemos que tomar en cuenta son las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares se definen como la relación que existen entre las moléculas de una sustancia. Si la relación es muy fuerte, esta sustancia generalmente debería ser un sólido, y si la relación es muy débil, debería ser un gas. Las fuerzas intermoleculares están en existencia por cuatro: los puentes de hidrógeno, los dipolo-dipolo, la dispersión de London y el ion dipolo. Estas son las cuatro fuerzas que evidenciaremos en nuestro trabajo. Otro concepto básico es el de fluidos. Fluidos es la capacidad que tienen los gases y los líquidos para adoptar cualquier recipiente en el que estén contenidos. Es por esto que sus moléculas están libres y no están amarradas a sí mismas como en un sólido. El objetivo de este experimento es comparar un fluido newtoniano y no newtoniano con el fin de evidenciar la importancia que generan las fuerzas intermoleculares en distintas sustancias, evaluando cualitativamente su capilaridad, viscosidad y cambios de estado. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son un recipiente de vidrio, agua, vino, maicena y una regla. Primero vamos a preparar el fluido no newtoniano, agregando maicena al recipiente de vidrio. Segundo, procedimos a agregar agua. Para hacer la comparación, vertimos el fluido newtoniano. El siguiente paso de nuestro experimento es explicar qué tenemos como fluido newtoniano y qué tenemos como fluido no newtoniano. En el caso del fluido newtoniano decidimos utilizar vino. Los fluidos newtonianos se definen como aquellos fluidos que al ser sometidos a un esfuerzo tangencial o cortante se deforman a una velocidad proporcional. En pocas palabras, lo que nosotros podríamos decir es que al someter a este tipo de líquidos a un esfuerzo, ellos van a responder directamente proporcional. Y cómo responden también va relacionado a qué tan viscoso sea este fluido. El fluido no newtoniano. En este caso decidimos utilizar la mezcla de agua y maicena. Los fluidos no newtonianos se definen como aquel cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se le es aplicada. En pocas palabras, su viscosidad no es constante ni definida. Todo depende de la presión o la fuerza que se le esté aplicando en ese momento. El siguiente paso de nuestro experimento es evaluar ambos fluidos, el fluido no newtoniano y el fluido newtoniano, comenzando por la viscosidad. La viscosidad es la tendencia que tiene un líquido a fluir. Comenzando con el fluido newtoniano, y dando paso al fluido no newtoniano.
Como podemos observar, el fluido más viscoso es el no newtoniano. Esto sucede porque las fuerzas intermoleculares que están actuando en este fluido son superiores a las del fluido newtoniano. Es decir, existe una mayor relación entre las moléculas que trabajan en el fluido no newtoniano y una menor en el fluido newtoniano. Otra cosa que podemos observar es la tendencia que tienen ambos fluidos a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Como podemos observar, cuando los teníamos dentro de este recipiente, el líquido adoptó la forma del vaso y después cuando lo pasamos al material de vidrio, él adoptó la forma de ese recipiente. Esto sucede porque en los líquidos las moléculas pueden fluir y pueden adoptar la forma de cualquier recipiente, no solamente de un vaso y de un recipiente de vidrio. La siguiente característica a evaluar va a ser la densidad, teniendo en cuenta que la densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. Para relacionar las densidades de los dos fluidos vamos a tener en cuenta las relaciones intermoleculares, es decir, las relaciones intermoleculares entre ellas. Podemos notar que el fluido newtoniano tiene una densidad constante, es decir, no varía, siempre va a ser la misma. En este caso estamos tratando con el vino. Para los fluidos no newtonianos se podría decir que tiene una mayor densidad, por lo que sus fuerzas intermoleculares son mayores, pero no se puede decir que es constante, es decir, esta va a variar dependiendo de la fuerza que se le aplique. El último paso de nuestro experimento es evaluar cómo se comporta un fluido no newtoniano y cómo éste cambia de fase al ejercerle cualquier tipo de presión. Comenzaremos observando que él se comporta como un sólido cuando le ejercemos la presión y cuando no le aplicamos nada y lo dejamos libre, él se comporta como un líquido. Podríamos agarrar una masa y comenzar a moldearla y vemos que se comporta como una pelota de plastilina, pero al yo dejar de ejercer fuerza se convierte en un líquido. Otra cosa que podemos observar es que cuando le ejercemos presión como un golpe, observamos que no salpica porque se vuelve un sólido por instantes. Mientras que si yo hundo el puño lentamente, se comporta como un líquido. Como conclusiones del experimento, podemos decir que las fuerzas intermoleculares son muy importantes al momento de la deducción de las características de un fluido. Esto quiere decir que sin la existencia de estas fuerzas no se harían ni los sólidos ni los líquidos. Como también lo pudimos evidenciar, la densidad y la viscosidad de los fluidos no newtonianos son mayores a la densidad y la viscosidad de un fluido newtoniano. ¿Esto a qué se debe? A que las fuerzas intermoleculares de los fluidos no newtonianos van a ser mucho mayores. Pero esto no significa que sean constantes, es decir, que sean las mismas, debido a que la densidad y la viscosidad van a depender de la presión o fuerza a la que el fluido esté siendo sometido. Para finalizar, una pequeña demostración de lo que puede llegar a ser un fluido no newtoniano.